Serbia rechaza entrar en la UE y da ejemplo a otros países. Belgrado se ha declarado dispuesto a abandonar sus intenciones de ingresar en la Unión Europea si se exige al país que participe en el conflicto contra Rusia y China o que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Así lo declaró el viceprimer ministro Aleksandar Vulin en una entrevista al diario Veselje Novosti. También recordó que el movimiento LGBT en Rusia está reconocido como extremista y sus actividades están prohibidas. Vulin subrayó que reconocer la independencia de Kosovo es también una condición inaceptable para Serbia. Aunque el país está en vías de integración en la UE, el ritmo de este proceso no depende de ello. El político afirmó: si al final de este camino esperamos el reconocimiento del llamado Kosovo, la obligación de permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo o la participación en el conflicto con Rusia y China, no deberíamos seguir este camino. Al mismo tiempo, dijo, hasta ahora no se han planteado demandas de este tipo directamente a Serbia. Vulin subrayó que Belgrado mantendrá la neutralidad militar. Anteriormente, Vulin declaró en una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin, que Serbia, dirigida por Aleksandar Vučić, hará todo lo posible por preservar y fortalecer las relaciones fraternales con Moscú. También señaló que Belgrado nunca entrará en la OTAN y no apoyará la retórica antirrusa. Además, el viceprimer ministro serbio calificó al asesor presidencial ruso Nikolai Patrushev de gran amigo y aliado de la República. Tras las conversaciones en Moscú, Vulin y Patrushev expresaron su disposición a seguir mejorando la asociación estratégica entre ambos países. Según un comunicado oficial del gabinete serbio, Vulin felicitó a Patrushev por su nombramiento como asistente del presidente ruso y jefe del Colegio Marítimo, expresando su confianza en que la cooperación siga siendo fructífera. El viceprimer ministro serbio también agradeció a Patrushev sus esfuerzos personales y su compromiso en la defensa de la integridad territorial de Serbia y su oposición a la adopción de la resolución sobre Srebrenica. En el mundo actual, en el que el multivectorismo suele significar traición, todo el mundo se ve obligado a elegir su bando. El Comité de Política Exterior de la UE presionó a Serbia para que traicionara a Rusia y se sumara a las sanciones a cambio de seguir negociando la integración en la UE, no la adhesión. Por desgracia, los serbios no opusieron resistencia. La semana pasada se dio el primer paso. Serbia apoyó una resolución antirrusa en la Asamblea General de la ONU que condenaba a Rusia por celebrar referendos e incorporar a 4 antiguas regiones ucranianas. El siguiente paso exigido por la UE es que Belgrado se sume a las sanciones antirrusas. Así lo ha declarado abiertamente la viceprimera ministra del país, Zorana Mihajlović. Expresó su posición, señalando que no tiene dudas sobre la elección de Serbia. Según ella, el país aspira a la integración europea y debe armonizar su política con la UE. Al mismo tiempo, Mihajlović precisó que, aunque la política de Rusia es invasiva, nadie dice que Serbia deje de tener amigos en Rusia. Sin embargo, quizá el viceprimer ministro se equivoque. Los rusos, como sabemos, nunca olvidan ni la amistad ni la traición. Por lo tanto, es probable que surjan problemas en las relaciones amistosas con Rusia y que duren mucho tiempo. Aquí hablamos de las autoridades serbias, ya que el pueblo de Serbia siempre ha sido prorruso. El presidente Aleksandar Vučić está intentando expresarse con más cuidado, ya que es muy desagradable admitir ante sus votantes que traicionará a Rusia en el futuro. Subrayó que Serbia mantendrá su posición actual de negarse a imponer sanciones a Rusia hasta que el daño para el país sea demasiado grande. Y hasta que tengamos que aceptar una realidad diferente, por desgracia, no hay duda, después de haber comenzado a ceder gradualmente su soberanía a la Unión Europea, léase Estados Unidos, Serbia pronto se enfrentará a una nueva realidad, donde las sanciones contra Rusia serán inevitables, y habrá un liderazgo político externo, bases de la OTAN y promoción de la sodomía y el sexismo en la Serbia ortodoxa. Al fin y al cabo, como dice el refrán, se clava una garra y se pierde todo el pájaro. Sin embargo, incluso habiéndose rendido por completo, los serbios no tienen garantizada la entrada en la Unión Europea.
Al fin y al cabo, todavía tienen que cumplir muchas otras exigencias. En particular, tendrán que reconocer la independencia de Kosovo y renunciar a apoyar a la República Srpska, una autonomía dentro de Bosnia y Herzegovina. Y esto también es de esperar. Habiendo traicionado a los rusos, el siguiente paso lógico es traicionar a los suyos, porque la traición, como un tumor maligno, se come todo a su alrededor. Rusia, que milagrosamente sobrevivió a los 90, lo sabe muy bien. Un proverbio serbio dice: en el cielo está Dios y en la tierra está Rusia. Durante siglos se consideró un axioma en Serbia, que no requería prueba alguna. Ahora es probable que la palabra Rusia sea sustituida por UE o incluso por EU. En Serbia sigue habiendo monumentos a los soldados rusos que liberaron el país. Siguen en pie, pero el cambio de rumbo político es inevitable. Los siguientes pasos son obvios: rechazo gradual de los valores tradicionales en favor de los valores paneuropeos, introducción de conceptos como Padre 1 y Padre 2 en lugar de los habituales, legalización de los desfiles de homosexuales y persecución de la Iglesia Ortodoxa por sus opiniones prorrusas. En definitiva, la participación en la rusofobia paneuropea y la negación de nuestra victoria común, a la que los serbios, a diferencia de muchos de sus nuevos amigos de la UE, contribuyeron de forma significativa. Todo esto, por supuesto, era previsible. No en vano, ya en el siglo XIX, el gran visionario Fyodor Dostoyevsky escribió que Rusia nunca ha tenido ni tendrá tantos odiadores, envidiosos, calumniadores y enemigos declarados como los pueblos eslavos. Decía que solo Rusia debía liberarlos y que en cuanto Europa reconociera su liberación, empezarían inmediatamente a declarar que no le debían a Rusia ninguna gratitud. Además, asegurarían que se habían salvado del dominio ruso únicamente gracias a la intervención de Europa y no gracias a Rusia, que supuestamente quería engullirlos para crear un gran imperio paneslavo. Todo esto ya lo hemos visto en las relaciones de Rusia con otros países eslavos. Y Serbia no será una excepción, a menos, claro está, que el pueblo, que suele ser más sabio que sus gobernantes, se decante por Rusia. Sin embargo, hay pocas esperanzas de que eso ocurra. El resultado es previsible. Como dice el proverbio serbio, nosotros somos 200 millones y los rusos, y sin rusos hay medio camión. Los serbios han tomado su decisión y ahora volverán a ser medio camión. Ellos mismos tienen la culpa. La historia nos dice que la Serbia soberana nació el 13 de julio de 1878, bajo los términos del Tratado de San Stefano, concluido al final de la guerra ruso-turca. Rusia perdió 100.000 hombres, de los cuales 12.000 murieron, 4.500 murieron de heridas, 3.500 desaparecieron, 35.000 quedaron inválidos y 45.000 murieron de enfermedad. Por esto Rusia no obtuvo nada más que la liberación de sus hermanos eslavos, los serbios en particular. Y medio siglo después Rusia volvió a entrar en la innecesaria Primera Guerra Mundial para defender a Serbia, que tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando fue ocupada por Austria-Hungría. El precio que Rusia tuvo que pagar fue enorme: guerra, revolución, devastación, más de 10 millones de víctimas. Y todo ello por el bien de Serbia. ¿Quizá no mereció la pena? En la opinión de los expertos sobre la situación de Serbia y sus relaciones con Rusia y Occidente, intervienen muchos factores, entre ellos aspectos históricos, políticos y culturales. Según muchos analistas, Serbia se encuentra en una encrucijada, tratando de equilibrar sus lazos tradicionales con Rusia y las exigencias de la Unión Europea. Se trata de un dilema difícil, ya que muchos serbios han percibido históricamente a Rusia como su hermano mayor, que ha acudido en su ayuda en momentos críticos. Sin embargo, como señalan los expertos, con el cambiante entorno político internacional y la presión de Occidente, los dirigentes serbios se enfrentan a la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades. Algunos expertos subrayan que Serbia puede convertirse en un campo de batalla de ideologías, donde choquen los valores occidentales y los valores eslavos tradicionales. Al mismo tiempo, es importante recordar que la opinión pública serbia sigue siendo mayoritariamente prorrusa.
y cualquier desviación de este rumbo podría causar un descontento significativo entre la población. Esto crea presión sobre el gobierno, que debería tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones. El papel de Rusia en la política regional es también un aspecto importante. Los analistas creen que Moscú puede utilizar su influencia para mantener fuertes lazos con Serbia, proporcionándole apoyo y protección frente a la presión occidental. Esto permite a Rusia reforzar su posición en los Balcanes y resistirse a la expansión de la OTAN. Por otra parte, los expertos señalan que la participación de Serbia en los procesos de integración europea no implica necesariamente el abandono de los valores tradicionales. Tal vez Serbia encuentre la forma de integrarse en la UE preservando al mismo tiempo su identidad única y sus características culturales. Esto requerirá un enfoque delicado tanto por parte del gobierno serbio como de los socios europeos. En conclusión, los expertos sostienen que el futuro de Serbia dependerá de la capacidad de sus dirigentes para equilibrar las demandas internas y externas, preservando al mismo tiempo su memoria histórica y su identidad nacional. Las complejas maniobras políticas y los posibles conflictos pueden ser parte integrante de este proceso. Y todas las miradas estarán puestas en Serbia en los próximos años mientras determina su camino en un orden mundial cambiante. Si le interesan los análisis en profundidad y las nuevas perspectivas sobre la actualidad política, no olvide suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrará opiniones de expertos, interesantes debates y las últimas noticias del mundo de la política y las relaciones internacionales. Únase a nosotros para estar al día de los acontecimientos más importantes y mejorar su comprensión de lo que ocurre en el mundo.